Bien, hermanos y amigos, he tenido un poco de malestar en la garganta, entonces si tengo un poco de afectación, les pido disculpas. Vamos a hacer una pausa eh, por hoy en nuestra serie consecutiva del Evangelio de Mateo. Lo considero prudente que de cuando en cuando podamos acercarnos a otro pasaje de la Escritura. Este es un mensaje que tuve la oportunidad de compartir en otra iglesia, pero que no había tenido la oportunidad de traerla acá, a la iglesia en Bucaramanga. Creo que los hermanos de Girón tampoco. Y tiene que ver con la humillación y la exaltación del siervo. Quise profundizar un poco más en este texto y no me dejo de asombrar en lo que el profeta Isaías nos dice acá. Vamos a ver básicamente dos cosas, hermanos: la humillación de Jesucristo y la exaltación de Jesucristo según Isaías y según este capítulo, Isaías 53. Por supuesto, vamos a verlo de un modo muy general, pero aún así espero que podamos llegar a la esencia del Evangelio. Isaías 53, el capítulo 53 de Isaías, es de gran importancia, hermanos y amigos. Para mí, en mi opinión, sin temor a equivocarme, por lo menos del Antiguo Testamento, es el capítulo que más se centra y más podemos ver con claridad a Jesucristo del Antiguo Testamento. Los detalles que hay acá son asombrosos, especialmente nosotros que podemos ver, mirar hacia atrás y pensar, iglesia y amigos, en el hecho de que todo lo que está descrito en estos 12 versículos es sorprendente el detalle con el cual Isaías anunció los sufrimientos del Señor Jesucristo. ¿Saben cuántos años pasaron desde que el profeta escribió esto hasta la crucifixión del Señor? Aproximadamente 700 años. O sea, esto que leímos o que vamos a estar viendo fue escrito aproximadamente 700 años antes de la muerte y crucifixión del Hijo de Dios. Es asombroso el detalle cómo Isaías fue inspirado por el Espíritu Santo para anunciar esto. Cada línea de estos 12 versículos nos muestran el Evangelio, el corazón del Evangelio. Aquí hay verdades profundas de la fe cristiana también, como lo es la expiación de Cristo que hizo por su pueblo, cómo declara justo, cómo justifica, cómo perdona. Nos habla en gran parte del sufrimiento del Hijo de Dios, pero también de los triunfos de Cristo, de sus triunfos. A ustedes creyentes, amigo o más bien hermano que me oyes, todo aquel que ha nacido de nuevo, un pasaje como este nos recuerda cuál ha sido el costo de nuestra salvación, qué implicó nuestra salvación, qué era necesario que ocurriera para lograr redención. Y el Evangelio, mis hermanos y amigos, es para todos nosotros, tanto para creyentes como para no creyentes. Y nunca pues nos vamos a cansar de manifestar estas buenas nuevas. Si usted se encuentra sin Cristo en esta mañana, el Evangelio es tu única esperanza. Y si estamos en Cristo, les quiero decir algo también, hermanos. El Evangelio no es algo del pasado que creímos hace unos años y queda atrás. La evidencia de que somos creyentes es que continuamos cada día creyendo en ese mismo Evangelio, que continuamos cada día en arrepentimiento. Por lo tanto, el Evangelio hace parte
esencial de la vida de un hijo de Dios. Ahora, hay quienes piensan que Isaías 53 se refiere a la nación de Israel, pero ciertamente nada tiene que ver con esto. Sin duda alguna, desde el versículo 1 hasta el versículo final, todo se centra en la persona de Jesucristo. Hace un momento todos juntos leímos un pasaje que en mi opinión es muy parecido a Isaías 53, el texto de Filipenses, donde dice lo mismo, la humillación de Cristo y la exaltación de Cristo. Claro, ese pasaje de Filipenses es como si Pablo estuviera resumiendo a grandes rasgos en qué consistió la humillación de Cristo y su exaltación. Pero Isaías, este texto, Isaías 53, da detalles de en qué consistió tanto su aflicción como su exaltación. Allí en Filipenses se nos dice, por ejemplo, en qué consistió su humillación, según Filipenses 2 que leímos. Bueno, tomó nuestra naturaleza, Cristo, se hizo hombre, se hizo obediente y su obediencia lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Esta enseñanza se titula La humillación y la exaltación del siervo. ¿Por qué digo del siervo? Porque estamos ahí en Isaías 53, ¿verdad? Vayamos a Isaías 52. Unos versículos antes de que inicie el capítulo 53, miren lo que dice el profeta, versículo 13 al 15. He aquí ¿qué dice? Mi siervo. Será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esos versículos son los que introducen el capítulo 53 y allí el Señor dice, he aquí mi siervo, he aquí mi siervo. Es decir, Dios el Padre está llamando siervo a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en Filipenses dice que Él tomó forma de ¿qué? De siervo, también dice. ¿En qué consistió la humillación de Cristo? ¿Sus sufrimientos? ¿En qué consistió su exaltación? Le animo a que oiga y a que oigamos todos juntos con atención esto, con seriedad, como si nuestra vida dependa de estas verdades, porque en verdad es así. Y siempre, hermanos, es nuestro deseo que el Señor abra nuestro corazón, así como hizo una vez con una mujer llamada Lidia, que mientras escuchaba al apóstol Pablo, dice la Escritura, que Dios abrió su corazón para que entendiera lo que oía. Y eso es lo que necesitamos todos nosotros, que Él abra nuestro corazón. Amén. Veamos el primer punto. Es ahí donde más nos vamos a detener. Y es el siervo sufriente. El siervo sufriente. Vamos a ir viendo con la ayuda del Señor, mediante algunas palabras que Isaías usa en el texto, los sufrimientos de Cristo y en qué consistió su humillación. Ya estamos ahí en Isaías 53, ¿verdad? Dice el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Detengámonos allí un momentico. Como raíz de tierra seca. Se está refiriendo al Señor Jesús, al Mesías prometido, al ungido, al Rey que vendría. Raíz de tierra seca ¿qué comunica esta palabra, esta frase? Raíz de tierra seca. Bueno, por un lado, sugiere que este Rey, este ungido, vendría a este mundo no sin mucho lujo, sin mucha pompa,
no de una manera ostentosa, lo que quiero decir, no como solía ser. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, recordarán ustedes qué se dice del rey Saúl. Era un hombre grande, de estatura, de buena apariencia, y así muchos reyes en el Antiguo Testamento se nos dicen que tenía una apariencia que uno decía, ese hombre es rey, por la apariencia por lo menos por la apariencia. Bueno, el Señor Jesucristo nos dice que es raíz de tierra seca, que no había parecer en él, ni hermosura. El enviado del Padre. ¿Vemos eso en la Biblia, en el Nuevo Testamento? ¿Sucedió así? Bueno, tan pronto el Señor Jesús nació, desde que el Verbo se hizo carne, dice la Biblia que no hubo un lugar para él en el mesón, por ejemplo. Tan pronto nació, ya había un hombre, un rey llamado Herodes, que quería destruirle, quitar su vida. Lo que quiero decir es que fue rechazado desde el primer momento en que se hizo hombre, en que se encarnó. Porque el texto nuestro nos dice despreciado, menospreciado, desechado entre los hombres. Todos nosotros, en nuestro estado natural en el cual nacemos, que es un estado de ceguera y de muerte espiritual, nunca veremos cosa hermosura en Cristo. Nunca veremos atractivo en Él, ni belleza alguna. Por eso nadie en su estado natural oye estas cosas y les parece deseable. Incluso, ahorita leímos Isaías 52, dice, Él fue desfigurado entre los hombres, desfigurado. Todo esto nos va hablando desde ya de su humillación. Sufrió la ceguera de los hombres que no le reconocieron. Incluso entre su pueblo apenas le podían reconocer. Pero, atención a esto. El apóstol Pedro dice, para los que creen, Cristo viene a ser precioso. ¿Sí notan la diferencia? Para algunos no hay hermosura en Él, no hay nada deseable, no hay nada atractivo. Pero de un momento para los creyentes dice, Él viene a ser precioso. Cantares, todo Él es codiciable, todo Él es deseable. Mire que hasta Cantares nos habla de Cristo. Cantares 5:16, todo en Él es codiciable y deseable. ¿Qué tiene que pasar para que haya este cambio? Para que en Cristo de un momento a otro sea precioso, que Dios abra nuestros ojos, que Dios abra nuestro corazón. De lo contrario no veremos en Él hermosura ni nada deseable. Pero resulta, iglesia y amigos, que Él no es solamente raíz de tierra seca. La Biblia también dice que Él es la raíz de David y el tronco de Isaí. Leeré algunos versículos si ustedes me quieren acompañar a esos textos. Por ejemplo, Apocalipsis 22:16. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Apocalipsis 22:16. Son palabras del mismo Cristo. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, ¿lo notan? Y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y otro texto más, volvamos a Isaías, pero esta vez el capítulo 11. Isaías capítulo 11. Dice lo siguiente, Isaías 11, versículo 1 al 2. Isaías 11, del 1 al 2. Miren qué precioso versículo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Leo estos versículos para que veamos que Él no solamente es raíz de tierra seca, sino que es llamada la raíz de David.
Amén, hermanos. Despreciado y desechado entre los hombres, volviendo a nuestro texto, a Isaías 53. Parte de la humillación de Cristo fue el menosprecio que experimentó de los hombres. Desde que el Emanuel, el Dios con nosotros, como dice la Biblia, caminó, se hizo hombre y anduvo entre nosotros, tuvo que escuchar cosas como las siguientes. ¿Será que de Nazaret puede venir algo bueno? Nuestro Señor oyó estas cosas. ¿No es eso menosprecio? ¿No es eso indiferencia? Por eso él decía cosas como, nadie es profeta en su propia tierra, ¿recuerdan? Oyó cosas como, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No lo llamaron Belcebú, Satanás? Tremendo. Atribuyeron sus obras a Satanás. Cuando ya estaba que fue entregado y que estaba en la agonía de la cruz, cerraron sus ojos con una bufanda, le cerraron los ojos y lo golpearon. Y le decían, vamos, profetiza, ¿quién te golpeó? ¿No experimentó eso el Señor? Cuando estaba en la cruz, no tuvo que oír cosas como, vamos, si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, sálvate a ti mismo. ¿Por qué no te salvas a ti mismo? Salvó a otros, pero ¿por qué no puede salvarse a sí mismo? ¿Qué es esto lo que dice Isaías? Despreciado y desechado entre los hombres. Sufrió el escarnio, sufrió la vergüenza pública, el menosprecio. En verdad, como dice la Biblia, ciertamente él a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. No le recibieron. Es extraño, ¿no? Este rey ungido, rey de reyes, señor de señores, sufriría, sería humillado. Algo completamente ajeno a todo lo que por lo menos la nación en Israel esperaba. El Mesías prometido, experimentando esta afrenta, esta humillación de todo tipo. Pero también el profeta dice, o se refiere a Cristo como el varón de dolores, y ahorita lo cantábamos en uno de los himnos. Varón de dolores, golpeado por Dios, abatido. ¿Alguna vez tú te has sentido abatido? ¿Qué significa esa palabra abatido? Derribado, humillado, desanimado en extremo. Bueno, cualquiera que haya sido nuestro abatimiento o lo que hayamos experimentado alguna vez, no tiene ni punto de comparación con lo que experimentó el Hijo de Dios, herido por Dios y abatido. Estamos en nuestro texto, no lo pierda de vista, Isaías 53:3. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y noten que dice varón de dolores en plural, como hablándonos de la magnitud, de la intensidad, de la profundidad de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Y para estas alturas yo espero, a estas alturas yo ya espero que todos nosotros, por lo menos ya seamos más conscientes que los sufrimientos del Señor Jesucristo fueron mucho más allá de las aflicciones físicas, mucho más allá, sin desconocerlas, por supuesto. Pero me refiero a la agonía de Cristo, su profunda agonía. Dice como que escondimos de Él el rostro, ¿cierto? Escondimos de Él el rostro. Y es verdad, pero piensen esto, que quizás nos debe sorprender. No solamente los hombres lo rechazaron y lo menospreciaron. ¿Quién creen ustedes que también escondió su rostro de Él? El Padre. Como que escondimos de Él el rostro. ¿Me hago entender? En el momento en que el Señor estaba experimentando la crucifixión, colgado en el madero,
bajo la maldición de la ley, como dice la Biblia. Su amado Padre sencillamente no toleró verlo, no lo pudo contemplar. Es como si hubiera hecho eso así. No lo quiero mirar. Es por eso que el Señor dijo, desde lo más profundo de su alma, ¿por qué me has abandonado, Dios mío? ¿Por qué me has desamparado? He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como una cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Qué dijo el Señor en la cruz? Tengo que sed y me has puesto en el polvo de la muerte. Ese texto es el Salmo 22, versículo 14 y 15. Lo que te quiero decir, o lo que quiero comunicar en este momento, es que esa separación que ustedes y yo merecemos fue sobre Él. Ese es el punto. La separación que ustedes y yo merecemos por nuestra maldad fue sobre Él. Para que su pueblo goce de reconciliación con Dios, de unión con Cristo. ¿Qué costó? Ese es el punto. ¿Qué costó? Separación. ¿Lo notan? Para que el creyente hoy experimente reconciliación con Dios y llamarlo Abba Padre, el Hijo tuvo que ser separado de su Padre. Por eso a él también, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, él decía cosas como, ¿se acuerdan que él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte? Allí en Getsemaní. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios exprese esta palabra? Estoy angustiado hasta la muerte. Padre, ¿es posible pasar de mí esta copa? Lo que quiero decir y comunicar es que los sufrimientos de Jesucristo en la cruz fueron de todo tipo y de todo grado y en múltiples formas y en extremo, como jamás alguien lo ha experimentado o como nosotros siquiera podemos alcanzar a comprender. El juicio de Dios estaba experimentando Cristo, de su Padre, de su amado Padre. ¿Por qué me has abandonado? Y a partir del versículo 4 de Isaías 53, el texto que estamos viendo en esta mañana, nos dice algo importante. ¿Por qué sufrió Jesucristo? ¿Y por quiénes sufrió? ¿Por qué y por quiénes? Y hay varios versículos que nos hablan de ello. Por nuestros pecados, dice, por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones. Él llevó nuestras enfermedades, que por supuesto se refiere en un sentido espiritual del pecado. Aunque no obstante, en Mateo 8, que es donde en la iglesia en Bucaramanga estamos viendo, Mateo, cuando ve todos los milagros que hace el Señor Jesucristo, él se acuerda de este pasaje. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Fue herido por Dios, dice. De hecho, fue molido por nuestros pecados. De tus pecados, de mis pecados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Es aquí, iglesia, donde el evangelio se hace algo personal y no algo abstracto, algo de ideas. Tus pecados, nuestros pecados. ¿Comprendemos eso? Que mis pecados en particular, personales, fueron los que llevaron a Cristo a estos sufrimientos. Noten el pasaje, notemos el texto. Isaías varias veces dice nuestros.
A partir del versículo 4 dice, sufrió nuestros dolores, nuestras rebeliones, nuestros pecados. ¿Lo notan? Algo personal, personal. Hay un himno antiguo que ahorita vamos a cantar al final, llamado Cabeza Ensangrentada. Una de sus líneas dice lo siguiente: mía fue la transgresión, mas suyo fue el dolor. Eso es sustitución. La transgresión, el pecado es nuestro, pero el dolor fue suyo o fue sobre él, en nuestro lugar, en representación de los que creen en él y se arrepienten de sus pecados. Así logra remover la culpa. Así logra pagar una deuda que ustedes y yo jamás podríamos pagar, jamás. Él tomó esos pecados y los clavó en la cruz. Ese documento de deuda, dice Colosenses, los clavó en la cruz. Consumado es, ¿cierto? Dijo el Señor también. Consumado es. Todo fue saldado. ¿Y por quiénes murió el Señor? ¿Por quiénes sufrió el Señor? Bueno, no fue por todos los hombres tampoco. Por los suyos. Él cargó nuestros pecados, los llevó sobre sus espaldas. Por su llaga fuimos curados o sanados. ¿Eres consciente? ¿Somos conscientes que no podemos limpiarnos de nuestros propios pecados? Que necesitamos con urgencia este sacrificio para ser limpiados en nuestra alma. Te digo en algo esta mañana importante. Poco será útil en nosotros en esta mañana si consideramos los sufrimientos de Cristo y no pensamos por qué lo hizo y por quiénes lo hizo. Vuelvo a repetir, no vamos a ver la magnitud de los sufrimientos de Cristo ni apreciarlo si no pasa por nuestras mentes y corazones la razón por la cual lo hizo y por quiénes lo hizo. Y por quiénes lo hizo. Isaías dice que él fue herido de Dios y abatido. Este siervo humillado, fue herido por Dios. Versículo 10 de nuestro texto, Isaías 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Ha pensado en eso? ¿En esas líneas? Jehová quiso quebrantarlo. El Padre, él fue herido por su Padre. ¿Cuántos pecados estaba llevando Cristo sobre la cruz ese día? Innumerables pecados. Piensen usted solito, y yo también lo pienso en mí. Nuestros pecados son innumerables, son incontables. Ahora, pensemos en lo siguiente también. La cruz de Cristo no fue un accidente. Él fue entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2:23. Al cual prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Pero antes de eso, ¿qué dice? Eso pasó, ¿por qué? Porque fue por el determinado consejo de Dios. Era parte de su plan, de su decreto. ¿Qué cargaba Cristo en la cruz? Era mucho más que la madera. Les aseguro que Simón de Cirene solo ayudó a cargar el trozo de madera, pero Simón de Cirene no ayudó a cargar lo que Cristo estaba cargando, lo que estaba llevando sobre sí mismo. La salvación, hermano y amigo, ciertamente es gratuita,
por medio de la fe en Cristo. Pero, en otro sentido, tuvo un costo, el más alto costo: la sangre derramada del Hijo de Dios. También nos dice Isaías, por eso les digo que estoy viendo solo frases en particular del capítulo 53 de Isaías. Dice que Él fue contado entre los pecadores. Todo esto que estamos viendo es que la humillación de Cristo, los sufrimientos de Cristo, contado entre los pecadores. Murió al lado de quienes, recordarán ustedes, ¿cierto? Como si Él fuera uno de ellos, como si Él fuera uno más. Hasta fue intercambiado también por un criminal, ¿se acuerdan? Por Barrabás. Crucificarle a él, al otro, libérenlo. Un intercambio. Pero al que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros lo hizo pecado. Lo trató como si hubiese pecado. Pero Isaías sigue diciendo, pero también entre los ricos fue su sepultura. ¿Qué creen ustedes que se refiere eso? Bueno, se acordarán ustedes que cuando el Señor murió, hubo un hombre rico llamado José de Arimatea, que tomó el cuerpo del Señor en un sepulcro donde no había sido puesto nadie antes de él. Miren el nivel de detalles que Isaías está anunciando. Pero además fue cortado de la tierra de los vivientes. Cortado de la tierra de los vivientes. Como diciéndonos a todos nosotros, sus sufrimientos fueron reales y lo llevaron a una muerte real. Su angustia, su aflicción fue real y su muerte también fue real, tanto que fue cortado de esta tierra, de la tierra de los vivientes. Un cordero enmudecido, dice la Biblia también, allí Isaías. Como un cordero enmudeció y como una oveja ante sus trasquiladores. Sí, iglesia, este siervo en su humillación, la Biblia también se refiere a él como aquel Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista predicaba, bautizaba, en una ocasión vio que el Señor se le acercaba y a lo lejos Juan lo vio y dijo, miren, allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, es una alusión a que Cristo es el Cordero del pacto. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Israel salió de Egipto, el Señor mandó a que mataran a un corderito y que pusieran sangre en los dinteles de las puertas? Bien, Cristo es este Cordero Pascual. Ese corderito del Antiguo Testamento era solo una sombra de lo que había de venir. Una ilustración. Pero el punto es el siguiente, como un cordero enmudeció. Es decir, la imagen que es, ¿cuál es? Ustedes la han visto. O por televisión cuando ven algo, la han visto personalmente. Un corderito que es llevado al matadero, que simplemente no ofrece resistencia. O una oveja ante su trasquilador. El apóstol Pedro nos dice algo similar. Vayamos a este texto un momentico. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 y 23. Miren cómo se asemeja estos versículos a lo que estamos viendo en Isaías. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 y 23. Dice lo siguiente, allí el apóstol Pedro, hablando de Cristo, por supuesto, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, y quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Pedro está afirmando algo acá similar, ¿cierto? No se halló engaño en su boca. ¿Sabe cómo son nuestros labios?
nuestra boca, antes de ser creyentes. ¿Saben qué dice Pablo de la boca de todo ser humano? Que nuestros labios o los labios del hombre son como veneno de áspid, de serpiente, y que sepulcro abierto es nuestras gargantas. Romanos 3:13. Pero en su boca, en la boca de este siervo, no se halló engaño. No hubo engaño, pero no ofreció resistencia. Cuando le tomaron, pudo hablar, ¿cierto? Solo bastaba una palabra suya. ¿Y cuántas cosas más, hermanos? Si nos ponemos a pensar todo lo que pudo haber hecho Cristo para defenderse de sus enemigos, pudo haber destruido a Pilato, se pudo haber bajado de la cruz sin mayor problema, pero enmudeció, ese es el punto. Guardó silencio. Pudo haber enviado millares de ángeles para que le socorrieran, como hizo en el desierto. Pero el punto es el siguiente, amigo. Bendito aquel silencio, porque sin ese silencio no podríamos ser salvos. Si el Cordero no hubiera enmudecido, no podríamos ser salvos. Noten el versículo 8, al final. Fue cortado de la tierra de los vivientes y dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es preferible una salvación limitada, pero eficaz para todo aquel que cree, que una salvación universal que no es eficaz para nadie. Cristo Jesús no vino a hacer posible la salvación como una mera posibilidad. Cristo vino a salvar a su pueblo de una manera poderosa y eficaz. Amén. Es Dios el que está diciendo acá, Él murió por la rebelión de mi pueblo, dice el Señor. Y Él fue quien lo quebrantó, ni más ni menos que el gran yo soy. Los hombres, nosotros les tenemos miedo a la ira de los hombres. Los niños, los hijos, le tenemos miedo a los padres cuando se enojan. Les tenemos miedo a los gobernantes de este mundo. Pero ¿cómo será experimentar la ira del único Dios vivo y verdadero, que es fuego consumidor, amigo, hermano? Su humillación nos debe constreñir, afectar, pero entramos a nuestro segundo y último punto en esta mañana. Su exaltación, la exaltación de Cristo. Y es acá donde el corazón del creyente empieza a acelerarse de gozo. El siervo exaltado. Así como grande fue su humillación, grande fue la exaltación del Hijo de Dios. Así como Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento, Jehová quiso ponerlo muy en alto y exaltarlo hasta lo sumo. Y tanto su humillación como su exaltación van de la mano. Les digo algo, hermanos y amigos. Isaías 53 es un texto hermoso por lo siguiente. Allí hay humillación, pero hay victoria también. Es extraño, es amargo, pero es dulce también. Isaías no nos deja solamente en la agonía de sus sufrimientos. Es dulce y es victoria. El siervo sufriente también es un siervo victorioso y exaltado hasta lo sumo. Tenemos vida por su muerte y sin ella no hay esperanza. ¿En dónde vemos la exaltación de Cristo? En Isaías 53. Noten el siguiente versículo, 8, en sus Biblias. Por cárcel y por juicio fue quitado,
¿Y qué dice luego? Su generación, ¿quién la contará? Su generación, ¿quién la contará? ¿Quién la podrá contar? ¿De cuál generación está hablando? ¿A cuál generación se está refiriendo? O miren el versículo 10. Verá linaje, dice. ¿Cómo así? Nos habla de una descendencia, nos habla de un linaje. Se refiere a todos los redimidos de todas las edades, todos aquellos que vienen a la vida en virtud de su muerte. Se refiere al pueblo del Señor, se refiere a la iglesia de Cristo, que es tan numerosa como las estrellas, como cuando Dios le dijo a Abraham: alza tu rostro y mira las estrellas. Verá linaje. Su descendencia, su generación, ¿quién la contará? Eso hace parte de su exaltación. Segundo, su resurrección. Miren ustedes el siguiente versículo de nuestro texto. Versículo 10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá que linaje y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué es lo que quiero decir, mis hermanos? Nos habla de su resurrección como de su eternidad. Vivirá por largos días. Nos habla de que Dios había prometido la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Y su eternidad también. No dejarás mi alma en el Seol. No permitirás que tu santo vea la corrupción. Y la muerte sería vencida. Esta es la razón por la cual ahora todos los redimidos pueden decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Así que, hermanos, yo espero que usted no se deje distraer y que contemple estas verdades con mucho gozo y alegría. La voluntad del Padre será prosperada. Esto quiere decir que sencillamente ninguno de sus hijos se perderá, ninguno de su pueblo se perderá. Su justicia, la justicia del Padre, quedará aplacada, satisfecha por la ofrenda de su Hijo. Tanto el Padre como el Hijo quedarán satisfechos. El Padre porque ninguno de los suyos se perderá, pero el Hijo porque mirará el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Satisfecho es una palabra hebrea que significa esto: saciado. Dice Cristo quedará saciado, quedará lleno, en abundancia. Esto quiere decir que Cristo mirará todo lo que sufrió, lo que vimos ahorita al principio, en el primer punto, y no se arrepentirá. Sencillamente no se arrepentirá, quedará satisfecho y justificará a su pueblo, lo declarará justo. Somos salvos por su muerte y por su vida. Te hago hoy la pregunta más importante de tu vida y para todos nosotros, para que sea lo más personal posible. ¿Seremos de su linaje? Hermanos y amigos, usted puede responder a esta pregunta afirmativamente. ¿Soy yo un fruto de la aflicción de su alma? ¿Soy yo un fruto de su sufrimiento? Quiera Dios que así sea en tu caso y en el mío. Amén. Finalizo con lo siguiente en la exaltación de Cristo. El versículo final, el versículo 12. Este es el Cristo victorioso. Vuelvo a leer el versículo final. Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. La ilustración que hace Isaías es sencilla. Nos presenta a Cristo como el Rey, como un Rey, como el Rey de Reyes, que cuando vencen reparte los despojos con su pueblo en señal de victoria.
Despojos es señal de victoria. Y por cuanto no hay si no hay humillación, tampoco hay exaltación. Por eso es que Isaías 53 nos habla de manera hermosa en el Evangelio, porque es que es extraño, hermanos y amigos, que ver a Cristo en la cruz, en debilidad, en realidad estaba siendo victorioso y estaba venciendo a Satanás. Este es el Rey exaltado que ahorita cantábamos también, que nos habla el Salmo 24. Abran puertas vuestras cabezas, alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria, el Rey exaltado. Recuerden, miren Isaías 52, 13 otra vez, que dice el Padre del Hijo: he aquí mi siervo, y él será prosperado, él será engrandecido, será exaltado y será puesto muy, muy en alto. Así que este cordero inmolado es León de Judá, pero óigame bien, es el juez de vivos y de muertos. Es el juez. Y ante él se asombrarán muchos, como dice el texto. Sí, será menospreciado por muchos. Pero Timoteo nos dice, creído entre las naciones. Termino con lo siguiente en esta mañana. Lo que hoy hemos visto, hermano y amigo, no es una mera teoría, es algo real. Hoy el Señor nos ha hablado a todos nosotros que tenemos una profunda necesidad. ¿Cuál? Tenemos la necesidad de una muerte sustitutiva, que alguien muera en lugar nuestro. Necesitamos una muerte expiatoria, alguien que nos represente, alguien que lleve nuestra culpa. Necesitamos derramamiento de sangre para remisión de pecados. Hebreos 9:22. Oremos para que podamos ver lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Te insto esta mañana a que creas y a que tengas una fe personal. Murió por ti. Podemos tener la certeza, la plena convicción que cuando el Señor Jesucristo sufría y moría en la cruz, pensó en ti en particular. ¿Puedes creer esto? ¿Crees que realmente murió en tu lugar? No de una manera genérica, no de una manera general. Estaba pensando Él en ti. Se entregó por tus pecados. ¿Puedes creer en este anuncio? ¿Se te ha manifestado el brazo de Jehová, como comienza el capítulo? Hermano, hermana, creyente, nunca olvides, no olvidemos el costo de nuestra salvación. A precio de sangre, hermosa sangre. Además, este siervo sufriente y exaltado no solo murió, sino que concluye el profeta diciendo, oró por los transgresores. Su oficio como mediador. Así que solo nos queda adorar al Señor, llenarnos de gratitud. Quiero finalizar leyendo un texto bíblico. Vayamos a Apocalipsis capítulo 5. Versículo 1 al 9. Apocalipsis capítulo 5. Prestemos atención que con esto finalizamos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera. Estoy leyendo Apocalipsis 5. Sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, decía Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, le dijo a Juan, he aquí el león de la tribu de Judá. ¿Qué dice? ¿Otra vez? La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un ¿qué? Un cordero como inmolado,
que tenía 7 cuernos, 7 ojos, y los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Y ese cordero vino, dice, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Verso 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste ¿qué? Inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Podemos dejar hasta allí, hermanos. Adoremos pues al Padre, al Dios Trino, al Padre que planeó la salvación, al Hijo que recibió a su pueblo y murió por él, y al Santo Espíritu que vivifica a los muertos. Adoremos al Cristo que derramó su vida hasta la muerte, que no retuvo nada para sí mismo, que no le quedó nada más por dar, que se entregó sin reservas. Él es digno de adoración. Padre, gracias te damos en la mañana de hoy, porque en tu providencia, en tu misericordia, has tenido a bien llevarnos y remontarnos nuevamente a este precioso capítulo de tu palabra. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se le ha manifestado el brazo de Jehová? Hoy, mi Señor, tú sabes en cuáles corazones se ha manifestado este brazo del Señor, ese poder del Evangelio. Y tú sabes quiénes son aquellos corazones que han rechazado también. Ten misericordia de nosotros. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, para que podamos ver a este siervo sufriente por nosotros, por nuestros pecados, pero también que este glorioso siervo ha sido exaltado hasta lo sumo, y que es y será glorificado por los siglos de los siglos. Te alabamos y te honramos en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén.